Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a una nueva edición de La Hora de la Verdad. Hoy en este plató de Tosiria RTV tenemos a miembros de la Asociación Jiennense Verde Esperanza, son también miembros de la Ejecutiva Nacional. A mi izquierda está la portavoz de la Asociación Jiennense Verde Esperanza, Mari Carmen Álvarez. Muy buenas noches. Buenas noches. Y a mi derecha está el presidente Francisco José Alcaraz. Buenas noches. Hola, buenas noches. Nuestro invitado de hoy, que no lo habéis traído vosotros, como en otras ocasiones, es don Jaime Larrínaga. Era párroco de Maruri, pero yo creo que vosotros antes me contéis algo de él y ahora ya lo presentamos a Jaime. Pues mira, el año pasado salió a la luz pública pues que había un párroco en una de las provincias del País Vasco, en Guipúzcoa, Maruri, en Vizcaya, perdón, y se hablaba de este señor, pues que el PNV, en su alcalde del ayuntamiento, habían buzoneado, pues hablando poco más de que este señor pues era como algo así extraño, porque él estaba con las víctimas y condenaba el terrorismo de ETA, ¿no? Seguimos las noticias y vemos cómo empiezan manifestaciones en contra de este señor y manifestaciones a favor de este señor, y vemos el perfil que tiene Jaime, y la verdad que el perfil que tiene Jaime es un perfil intachable, tanto moralmente como una persona con un corazón enorme, ¿no? La cosa llega a tal punto de que Jaime pues tiene que abandonar Maruri por proteger en sí a lo que son sus feligreses, porque él no podía continuar, que la gente siguiera apoyándolo, porque conforme la gente lo apoyaba dentro del País Vasco, dentro del mismo pueblo, había gente que luego la señalaban con el dedo, ¿no? En el mes de agosto dio su última misa, y cuando nosotros estuvimos en San Sebastián para el 13 de marzo, en la manifestación contra el Plan Ibarretxe, pues quiso el destino que nos conociéramos y ya pues le propusimos que viniera por aquí, por Jaén, porque sabemos que la gente de Jaén son solidarias con la víctima del terrorismo, sabemos que están con nosotros, pero también sabemos y entendemos que la gente debe de conocer qué problemas hay en el País Vasco, cómo viven en la situación las personas que no son nacionalistas y que no piensan en clave nacionalista, y quién mejor que ellos vengan a contárnoslo. Pues Jaime Larrínaga, buenas noches. Bienvenido a Tordón Jimeno, aquí al plató de Tosiria RTV. Yo les recomiendo a todos ustedes que pues, se metan en cualquier buscador. Yo lo he hecho esta mañana en Google y nada más teclear el nombre y el apellido Jaime Larrínaga nos salen un montón de artículos apasionantes, todos ellos, tengo que decirlo, del perfil de la vida y sobre todo de esa pues, historia que has vivido, que es realmente para escribir un libro, ¿verdad? ¿Cómo empezó todo? Pues más o menos, muchas gracias, buenas noches aquí a todos los televidentes de La Hora de la Verdad, y en primer lugar pues agradecer que la gente preste unos minutos para escucharme a mí. Quiero transmitirles mi saludo a todos los televidentes y explicar un poquito cuál ha sido mi vida en el País Vasco. En el País Vasco el delito que yo he cometido ha sido denunciar las barbaridades que ha hecho ETA. ¿Pero cuándo y cómo empezó pues empezamos Jaime ya, a dejar de ser un párroco de pueblo tranquilo? Eso sí, yo he vivido 30 y tantos años en una parroquia pequeñísima, de 700, 800 habitantes, Maruri, en Vizcaya. Y allí, desde el año 66, he estado hasta el año 2003, 37 años prácticamente. Entonces, además de llevar esa parroquia, yo vi que era necesario para un sacerdote. La formación que recibí yo en el seminario era de que para tener una cierta independencia, para tener tu palabra tuviese valor, fuerza, libertad, pues tenías que vivir económicamente independiente. Y yo escogí la opción de hacerme sacerdote y vi que la parroquia, entonces en los primeros años estaba con otro sacerdote, además yo era el párroco y tenía otro sacerdote que me ayudaba, la parroquia pequeñísima, y me empecé a hacer otra carrera, que era la carrera de Filosofía y Letras en la especialidad de Historia Moderna y Contemporánea. Acabar la carrera, y anteriormente, antes de acabar la carrera, estaba ya dando clases de religión en un instituto en Munguía, y acabé la carrera y ya me coloqué a trabajar en un instituto, profesor de filosofía en los primeros años y luego profesor de historia hasta que me jubilé el año pasado, 35 años en la enseñanza. Y entonces pues eso mismo me ha dado también pues, una cierta libertad de que yo desde hace muchos años no cobraba una peseta por parte de, como todo sacerdote tiene derecho a cobrar, ¿no? Yo no cobraba, pero me daba mucha independencia ante las situaciones sociales, políticas que había en el País Vasco,
para que efectivamente a veces romper con esa disciplina de lo que significa para un sacerdote, disciplina jerárquica, corporativa, para manifestar tu oposición pues, ante cosas que tú en conciencia tenías que manifestar y tomar partido a favor de unos o de otros. Y mi gran pecado ha sido, pues en el año 99, soy uno de los fundadores y ahora actualmente soy presidente del Foro El Salvador, en donde manifestamos el primer manifiesto, hicimos la declaración de que la hegemonía que tenía el nacionalismo dentro de la Iglesia vasca, el mangoneo, la hegemonía del nacionalismo, y que la Iglesia vasca tenía que hacer una autocrítica de la situación actual en el País Vasco. Y la Iglesia vasca tenía que condenar sin paliativos a ETA, y tenía que condenar sin paliativos la ideología que sustentaba y que daba fuerza a ETA, y que para ETA venía a ser como más o menos una defensa, un baluarte para seguir actuando. Ese ha sido el gran pecado. Esas raíces hondas que citabas del nacionalismo dentro de la Iglesia, ¿desde cuándo vienen? ¿Vienen ya de la época franquista? No, anteriormente no, desde ya la fundación del nacionalismo, Sabino Arana, el fundador, un hombre que las bases del nacionalismo los va a poner en las profundas creencias que ha habido en el País Vasco desde siglos muy antiguos, desde que entró el cristianismo en el País Vasco, hacia el siglo pues, V, VI, lo que sea, más o menos se hizo un poco popular, y desde entonces más o menos pues, el pueblo vasco ha sido pues, un pueblo en donde las raíces eran muy profundas religiosas, hasta tal punto que muchos pueblos pequeños venía a ser como si fuese un convento. La vida, el poder que tenía, el dominio que tenían los sacerdotes en pueblos pequeños era un poder absoluto. Hasta el siglo XX. En la guerra en el siglo XIX, en las distintas guerras carlistas, el mundo rural, quitando Bilbao, San Sebastián y Vitoria, que eran más o menos ciudades liberales, el mundo rural era el mundo de los carlistas, más o menos. Y entonces, del parte carlismo, absolutismo, etcétera, ¿no? Y el poder que tenía la Iglesia, el poder que tenían los sacerdotes, los domingos desde el púlpito, convocaban a los mozos, a los jóvenes, bueno, mañana a tal hora vamos a luchar contra los liberales, contra esos representantes del demonio del infierno, que están a favor de la libertad y a favor del infierno en este mundo, ¿no? Y claro, los seguidores del carlismo en las distintas guerras carlistas pues tenían un gran apoyo de la Iglesia, especialmente de la Iglesia vasca. Es decir, la Iglesia siempre tiene un gran poder. Y luego, otra de las bases del nacionalismo ha sido la raza. Y otra de las bases que la gente ignora muchas veces en España, que es su odio terrible contra España. Cualquier otro país para el nacionalismo puede ser indiferente, pero contra España, para un nacionalista, es el odio ancestral, el odio profundo a España. Hasta tal punto que, por ejemplo, el escándalo que se da hoy en día en los niños en las escuelas, que se fomenta ese odio a los niños. A un niño, tú preguntas a un niño de 7 o 8 años, ¿España qué es para el niño? Caca. ¿España qué es? Puta. ¿España qué es? Mala. ¿Francia qué es? ¿Europa qué es? No, Europa, Francia, ¿no? Cuando también hay parte de provincias vascas en Francia, ¿no? Podían atacar también a Francia, ¿no? Pero no es España. Es España, al que ya Sabino Arana, las palabras que dice de los asurbalza, significan huesos negros o piel morena negra, maquetos, las palabras esas, que va a dar fuerza a esas palabras, luego más tarde coreanos, a los que no eran vascos, que venían allí a trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, sin tener en cuenta las bases sobre las que se apoya el nacionalismo, es difícil conocer el problema vasco. José, ¿cómo fue ese primer momento en el que os encontráis con Jaime y esa decisión, ¿no?, de traerlo aquí a Jaén y de realizar esta serie de actos, de conferencias? Sí, la primera vez que nosotros nos conocimos personalmente fue en la gran manifestación que se realizó en San Sebastián el 13 de diciembre del año pasado, una manifestación donde por primera vez en la historia las víctimas del terrorismo de toda España llenamos muchos autobuses en Madrid y subimos a proclamar por la libertad en el País Vasco, ¿no? Entonces, cuando conocimos a Jaime, porque coincidimos en el mismo autobús,
y teníamos un seguimiento de él acerca de toda la actividad que estaba desarrollando en el País Vasco y cómo lo estaba pasando. Entonces vimos oportuno, dentro de las jornadas que estamos desarrollando de concienciación ciudadana y de información, contar con él para que él pueda contar toda esta experiencia que él nos dice, que él ha vivido el día a día desde la Iglesia. Y también es muy importante de que estas personas nos transmitan realmente la falta de libertad o cómo están viviendo en el País Vasco, para dar a entender a la gente de que por el mero hecho de que ETA lleve un año sin matar, sin asesinar, no quiere decir de que ETA no siga activa. El terrorismo de ETA no es un terrorismo que se limita solamente y exclusivamente al asesinato. Cada día está matando la libertad de muchísimas personas como Jaime, que denuncian tanto a ETA como todo el entorno político que la apoya. Y eso tenemos que entenderlo del resto de España, que por el mero hecho de que no haya un asesinato, hay 2.000 personas con escolta todavía en el País Vasco, y hay otros muchos miles de personas que, por no opinar como ellos, tienen coartada su libertad de expresión en un país como España y en un siglo XXI. Y es lamentable. Y mientras eso no lo concibamos como un mal, pues realmente no vamos por buen camino, y creemos que algo que es muy importante, que estos testimonios que ellos nos van trasladando en primera persona, creemos que puede hacer un poco más de concienciación aquí en nuestra provincia. Jaime, ¿existen diferencias entre la Euskadi rural, donde está encuadrado ese pueblo, a la Euskadi de las grandes ciudades? Sí, en la Euskadi rural la vida se hace asfixiante. Es un infierno para uno que no sea nacionalista vivir en la Euskadi rural. En la Euskadi, por ejemplo, en un Bilbao, en un San Sebastián, más o menos, en la calle no te reconocen, no te conocen, si no eres un nombre muy popular. Pero en un pueblo pequeño es de auténtico martirio para uno que no sea nacionalista. Yo el último año pasé bastante mal, con escolta lo que sea, después de haber hecho tantos años, tantos servicios allí a la gente. Había entrado a todas las casas, había sido muy bien recibido en todas las casas, para ellos era yo como el mejor cura que había en la zona aquella, y tantos favores, y sin embargo, por ese virus nacionalista, víctimas de ese virus nacionalista, cuando yo me declaré públicamente y claramente además contra el terrorismo de ETA, y a favor de las víctimas del terrorismo ETA, ¿no? Ellos pueden decir, nosotros también estamos contra ETA, pero con una gran diferencia. Yo les digo, vosotros no os atrevéis a condenar públicamente a ETA. Vosotros no os atrevéis a mostrar vuestra solidaridad públicamente con las víctimas del terrorismo. No estáis dispuestos a ayudarle a los familiares de las víctimas del terrorismo en cualquier momento, ir a visitar, salir a pasear con ellos, si os quedéis la espalda. No miréis a ellos, como si fuesen unas personas que tuviesen lepra. Y claro, eso en una persona que quiera vivir con cierta dignidad, aparte de que sea cristiana o no cristiana, pero que quiere vivir una cierta dignidad, pues esto embrutece a las personas, no es una cosa humana, sino que parece que esas personas se parecen más a los animales, a los lobos, que a una persona humana que tiene corazón y tiene inteligencia. Es el PNV, ¿no?, el que gobierna en esta localidad. Sí, es el PNV, desde hace tiempo, sí. El PNV que llegó a buzonear, ¿no?, la localidad. Cuéntanos. Sí, pues sí, empezó ya más o menos en el año 2002. En el año 2002, estuve luego un año entero con escolta allí, en el año 2002, porque yo había dado unos cuantos pasos dentro de nuestro foro de denuncia de terrorismo, nuestras manifestaciones a favor de las víctimas del terrorismo, incluso escribiendo algún artículo en contestación, por ejemplo, una carta que ponía el monseñor Setién, de que la paz tiene un precio y que hay que pagarlo, esa paz que tiene un precio, que hay que pagar. Yo decía que la paz no tiene ni un precio. No se puede mercadear la paz como si fuese pues uno que va a contratarle, va a ficharle a Ronaldo y dicen pues 1.000 millones de pesetas. Otro puede decir no, tiene más valor. Y claro, eso no se puede admitir que la paz en el País Vasco, que tiene el precio de 800 muertos,
Una muerte es muy superior a todo un país, a todo un pueblo, una muerte de una personalidad, ¿no? No se puede sembrar, no se puede levantar la paz sobre una base basada en el precio de esa paz. La paz sin libertad, la paz sin justicia, y la justicia es darle a cada uno lo que le corresponde, y nosotros no somos dueños de nuestra vida. A mí me ha dado Dios esta vida, y Dios me exige que yo cuide bien esta vida y respete las vidas ajenas, porque la vida únicamente pertenece a Dios. Andando en ese sentido, Mari Carmen, José, no sé si como representantes de una asociación de víctimas del terrorismo tenéis la sensación de que desde la Iglesia vasca de alguna manera se da un poquito más la cara o se mima quizás demasiado, no sé cómo expresarlo, más al entorno nacionalista, al entorno cercano a ETA, que muchas veces quizás las propias víctimas o los familiares de las víctimas, porque ha habido pastorales ciertamente muy polémicas. La verdad que creo que por eso nace el Foro Salvador, porque siempre que tú estás vinculado, pues puede ser a una institución, puede ser una asociación, puede ser un partido político, y esa institución donde tú estás vinculado no siente que arropa lo que tú crees que es justo que arrope, sin tenerte que salir de eso, como hizo Jaime con sus compañeros, crearon el Foro Salvador, ¿no? La verdad es que sí, que el nacionalismo ha estado muy unido a la Iglesia, y tenemos, por ejemplo, a Setién, y tenemos las pastorales, aquellas famosas que equiparaban a la víctima con el verdugo, pero cuando salen personas como puede ser Jaime, ves que no es toda la Iglesia, no se puede englobar a toda la Iglesia, aunque sí ha habido un cierto sector que ha estado unido al nacionalismo y a su vez, quieras que no, pues al terrorismo de ETA. No obstante, no hay que olvidar de que precisamente este año ha habido incluso una sentencia contra un sacerdote que era integrante de la banda terrorista ETA. Ha sido la primera sentencia. Yo no puedo olvidar jamás cómo el mismo día del entierro de mi familia, Setién hizo unas declaraciones justificando en cierta medida el terrorismo de ETA, y los muchos guardias civiles o policías nacionales asesinados en la comunidad autónoma vasca jamás olvidarán de que la Iglesia, en la mayoría de las veces, se han negado a realizar una misa a favor de ellos, inclusive hasta el año pasado, un político, un concejal del Partido Popular, Ordóñez, tuvo bastante problema y sigue teniendo bastante problema como para que haya un cura que le realice una misa para recordar los años que hace el asesinato. Aún todavía tiene problemas para ello, y eso sigue pasando hoy en día, y entonces en cierta medida la Iglesia está demostrando y ha demostrado dentro del sector de la comunidad autónoma vasca que ha estado más del lado de los verdugos que de las víctimas. De esta situación de crispación que empezó a vivir en la localidad en la que usted era párroco, ¿cómo reaccionó la Iglesia? ¿Los párrocos, compañeros suyos, los mismos obispos? Bueno, el obispo, en el primer momento, el obispo pues estaba en un congreso de juventud en Canadá, y claro, pues le preguntó allí entonces un periodista qué le parece que a un cura de su diócesis le hayan puesto escolta y tal, ¿no? Y el obispo pues reaccionó de una forma pues nerviosa, lo que sea, ¿no? Dice, no, ahora estoy preocupado por el congreso de los jóvenes y tal, ¿no? Luego un periodista pues más o menos abusó de esa situación para poner, hombre, el obispo no se preocupa de nada. No, el obispo luego al día siguiente me llamó, tuvo interés en comunicarse conmigo y en mostrarme pues todo su apoyo y toda su adhesión, la solidaridad, y que me iba a apoyar en todo lo que sea, ¿no? Y siempre yo con los obispos pues me he llevado muy bien. Y siempre que hablo con el señor obispo, lo que sea, me dice, pues, ¿qué tal tu seguridad? ¿Ya estás más o menos seguro, etcétera, etcétera y tal, ¿no? Bien, en ese sentido, ¿no? Los otros sacerdotes de la zona, pues no he recibido muchos apoyos. Es triste, pero muy pocos apoyos, y los apoyos que han sido, pues algunos clandestinos, es decir, que sin que sean públicos, por teléfono, etcétera, etcétera, de cobardía más o menos y tal, ¿no?
pero apoyos de venir expresamente a Maruri públicamente, a mostrar su adhesión, su solidaridad, pues muy pocos y tal, ¿no? Es una pena. El mayor dolor para mí es eso, no encontrar en tus hermanos sacerdotes pues más o menos apoyo, etcétera, ¿no? Sino que haber una cierta frialdad, o personas que me han dejado de saludar, o personas que han escrito incluso alguna cosa contra mí, como diciendo que hombre, este no es el Jaime que conocimos en el seminario, este es un Jaime distinto, etcétera, etcétera y tal, ¿no? Pero bueno. ¿Los feligreses? Los feligreses, pues hubo también una división, entonces pues había feligreses que dejaron de venir a misa, iban a otras parroquias, no sé, con un odio hacia mí. Yo, si tengo un odio contra una persona, yo no voy tampoco a otra parroquia, ¿no? Porque ese odio, mientras no se quite ese odio, pues no puede ser ese sacrificio, esa Eucaristía en la que vas a participar, pues un sacrificio aceptable para Dios, para un creyente y tal, ¿no? Otros muchos también, la feligresía, más o menos una tercera parte, venía a misa y muy cercana a mí, apoyándome totalmente. Y yo veía que esa gente luego durante la semana era amenazada, era acusada de apoyarme a mí, y que efectivamente que yo no estaba con el pueblo lo confundían con el Partido Nacionalista, que yo era contrario al pueblo porque yo era contrario al nacionalismo, etcétera, ¿no? Tenemos fotografías de las manifestaciones, no sé si se producían después de las misas, ¿no? Sí. De los domingos. ¿Pero era la misma gente que iba a la misa? No, eso no venía a misa, no. Y era gente, además, era una minoría que pertenecía a la parroquia, y de esos que están ahí en la manifestación, esos eran muy pocos, no sé si una o dos personas que venían regularmente los domingos a misa, ¿no? Aparecieron allí como si fuesen, pues no sé, unas personas que ni conocía a algunas personas, ¿no? Y que vivían en el pueblo, que sea, que habían venido a última hora, porque el pueblo había crecido en los últimos años, y ni conocía a esta gente, lo que sea, vino allí a manifestarse contra mí, ¿no? Yo decía más de una ocasión, si yo he hecho algo mal contra alguna de las personas, porque el pueblo es un ente que no existe. En nombre del pueblo se han hecho las mayores barbaridades. En el siglo pasado, por ejemplo, en nombre del pueblo alemán, de la raza aria, se han matado millones y millones de personas, de judíos. En nombre de la clase trabajadora en Rusia y del pueblo ruso trabajador, se han matado a millones de rusos, ¿no? Es decir, el pueblo en sí no existe, es un ente filosófico, existen hombres y mujeres, niños y niñas. Yo decía, si hay alguna persona en la parroquia que yo he hecho mal, que venga a la sacristía, me mire a la cara claramente, a los ojos, y que me diga, Jaime, tú nos has hecho mal. O si no, que me lleven también a los tribunales. Lo que decía yo, el argumento, ¿no? De que, por ejemplo, ellos, claro, entonces mi escolta avisaba a la Ertzaintza, a la policía vasca, decía, oye, que va a haber una manifestación contra el sacerdote y tal, ¿no? Vengan ustedes aquí para que no haya un linchamiento, para que no haya ni una cosa violenta y tal, ¿no? Y entonces ellos decían que tenía permiso, los extraños decían que tenían permiso del consejero de Interior, ¿no? El consejero del Interior, no sé, ¿qué mente tiene? Si tiene una mente plana, ¿cómo va a consentir una manifestación contra una persona concreto? Si tiene alguna cosa contra esa persona, pues que le denuncien y que le lleven al juzgado de primera instancia. Yo no puedo pedir una manifestación contra Ibarretxe diciendo, es un golfo, es un mentiroso, es un embustero. Usted, si dice que es un embustero, llévele usted a los tribunales. No puede salir con una pancarta allí delante del Acua, ¿no? Y salir allí, ¿no? Y llevar unos cuantos amigos, matones, y decir, bueno, Ibarretxe, si no, porque vendría inmediatamente la policía, ¿no? Entonces, se ve que la policía ha tomado parte en este asunto mío con toda parcialidad, ¿no? No con el débil que yo era en este caso, yo me consideraba muy débil, sino que con el fuerte, con el Partido Nacionalista en el poder, ¿no? ¿Qué decías exactamente? Hemos visto antes la pancarta, estaba en euskera. Pues Maruri Jatabe, sí Maruri, Jaime Guzmán. Jaime y sus mentiras no. Y mis mentiras eran decir, que me digan cuáles son esas mentiras. Y las mentiras eran, pues decir que ETA es asesina, que los que le apoyan a ETA son más o menos iguales, y mostrar mi apoyo público a las víctimas del terrorismo. Esas eran mis mentiras. Porque no han podido decir, a ver, ¿en qué otra mentira he dicho yo?
Yo en la misa nunca he tenido, en sermones, nunca he tenido interés, nunca de mi boca ha salido, señores, voten ustedes al Partido Socialista, voten ustedes al Partido del PP, voten ustedes al Partido Nacionalista, nunca. Que cada uno obre en conciencia, que cada uno emita un voto responsable, en ese sentido sí. Se le llegó a acusar de eso, ¿no? De hacer política desde el púlpito. De mentiras, etcétera, ¿no? Y yo he dicho más de una ocasión, si hacer mentiras, si hacer política es defender los derechos más fundamentales de la persona humana, que es el derecho a la vida, el derecho a expresarse libremente, ¿no? Lo que dice el señor ¿no? Ana Sagasti, el día que yo salí, que no era hombre de paz. Eso yo creo que hace 2000 años recuerdo que dijeron de Jesús que no era hombre de paz. Yo no quiero equipararme a Jesús, ¿no? Pero es decir, si en este mundo, en la hora, como estamos aquí en un programa, la hora de la verdad, ¿no? Y aunque sea en un pueblecito pequeño que era Maruri, 700 habitantes, pero el eco, que uno que diga la verdad, aunque sea en un pueblecito de 700 habitantes, o igual aquí en Torredonjimeno, ¿no? En la hora de la verdad, ¿no? Una población de 14.000 habitantes, que es comparando con Madrid, Barcelona, etcétera, ¿no? Pero que digas tú la verdad, pues seguro que posiblemente igual las agencias que te digan, hombre, este ha hecho unas declaraciones y tal, ¿no? Y yo en Maruri, pues el eco que pueden tener hoy en día los medios de comunicación es un eco fuerte, y hoy en día que estés en un pueblecito pequeño, que estés en una gran ciudad, si dices tú al pan, pan y al vino, vino, eso es lo que importa, eso importa a la población, eso es lo que importa más o menos a la gente que quiere vivir con cierta dignidad. Paralelamente a esas manifestaciones también recibió apoyo de otras personas, de diferentes colectivos. Venía gente del PP, venía gente del PSOE, venía gente de Basta Ya, venía gente de Plataforma de la Libertad, etcétera, ¿no? El comentario que hacía, por ejemplo, Rosa Díez, que venía también, decía, lo que no ha hecho nadie posible, ha hecho el Partido Nacionalista, de Arzayus, etcétera, que yo durante 20 y tantos años que no he ido a misa, y ahora vengo los domingos a misa a Marui, vengo contenta además a escuchar una Eucaristía, y recuerdo con mis años de juventud en las que yo trabajaba por la justicia, por la verdad y por la libertad y tal, en mi parroquia en Sodupe. Y claro, ella estaba, venía todos los domingos, venían pues del partido PP, pues muchos de Bilbao, de Guecho, de Las Arenas, hombres y mujeres que venían y se llenaban la iglesia, ¿no? Pero estaban esperando a la salida para hacer esa manifestación y se ponían con la pancarta. Y entonces estos, ¿qué hicieron? Nosotros también vamos a sacar una pancarta, y la extraña, menos mal, que estaba la policía, que avisaba el escolta mío, oye, que va a haber luego como, no una contramanifestación, sino que van a salir los feligreses que están en misa, se van a poner frente a ellos y tal, y ahí aguantaban 5 o 10 minutos, un cuarto de hora, ¿no? Desde el Partido Nacionalista Vasco se le llegó a decir, creo que además que personalmente, que usted hablaba mucho. Y esto lo quiero comentar con José, con Mari Carmen. Parece que a este partido, al Partido Nacionalista Vasco, y a otros que están en su entorno les molesta, ¿no? Las personas que según ellos hablan mucho, o yo diría hablan o piensan diferente a ellos, ¿no? Más que hablan mucho es contar la verdad. Yo creo que cuando no interesa que se cuente la verdad, se acusa a cualquier persona de lo que ellos quieran, ¿no? Ni Gochone habla mucho, ni Jaime habla mucho, ni Iñaki habla mucho, ni ningún concejal del PP o del Partido Socialista en el País Vasco hablan mucho, sino simple y sencillamente cuentan la verdad, para que los españoles seamos conscientes de la realidad que hay en el País Vasco. Entonces, claro, quieren desacreditarlo, pero la realidad está ahí. Y no hay nada más que subir al País Vasco y verla, ¿no? Yo estuve en Vitoria y lo he comentado muchísimas veces, estuvimos en la entrega de premios del Foro de Hermoa, y cuando nosotros llegamos a una plaza, pues claro, nadie sabe las costumbres de otras comunidades, ¿no? Yo vi muchísimos hombres en aquella plaza. Entré al premio y cuando salimos, salía con una concejal del Partido Socialista que me iba a presentar su escolta. En ese momento yo fui consciente de que todos los hombres que había allí fuera, que eran más que personas, estábamos dentro, eran escoltas. Esa es la realidad del País Vasco. La realidad del País Vasco es que cualquier persona que esté amenazada no puede ir a comprar sal solo. Jaime comentaba que él tuvo que dejar de hacer deporte porque lo que no iba a hacer al escolta hacerle 20 kilómetros para arriba, 20 kilómetros para abajo. Esa es la realidad que hay. Y eso es lo que el PNV, Eskualk Artesuna, junto con Izquierda Unida, que están gobernando en el País Vasco, no quieren que se cuente. Ellos quieren contar su realidad, que no existe. Su realidad no existe. Y lo que decía de hablar eso, ¿no? Es que el PNV prohíbe pensar, que es peor, pensar. Dentro del PNV, por ejemplo, Emilio Guevara había ocupado un puesto muy importante, por hablar, por pensar, hacer una autocrítica,
ha sido retirado, le han quitado el carné, expulsado del partido, diciéndole además michelines del PNV. No queremos aquí a los michelines, ¿no? Aquel que era fuera de esas orejeras que te impone, antes Arzallus y ahora pues el PNV también, ¿no? En ese sentido no hay una autocrítica. Un partido que no haya una autocrítica es un partido, pues no, es irracional. José, ¿qué responsabilidad crees que puede tener el PNV, sus socios de gobierno, como decía Mari Carmen, Izquierda Unida, en toda esta situación que se está viviendo en el País Vasco? La responsabilidad total y absoluta. La responsabilidad totalmente y absoluta pues, la tienen ellos porque son los que están manteniendo durante muchísimos años esa situación. Y al hilo de lo que comentabais sobre la verdad o la mentira muchas veces para sustentarla necesita muchísimas voces. Cuando la mentira no carece de fuerza, porque no lo tiene, necesitan acaparar muchísimas voces, muchísimas personas que todos griten lo mismo para poder afianzar esa mentira. Pero ¿qué pasa? Que cuando solamente hay una sola persona como es Jaime, que dice la verdad, que realmente tiene fuerza, eso es molesto. Porque solamente una persona con la fuerza de verdad denunciando la situación, como Jaime o Cochone Mora o otras personas están haciendo, hacen tanto daño o más que esas miles de voces que acaparan y encubren la mentira del nacionalismo vasco, apoyado por Izquierda Unida y apoyado por Eusko Alkartasuna. Ellos son responsables de que la mitad de la población del País Vasco no viva en libertad. Ellos son responsables de que 2.000 personas tengan que ir con escolta hoy en día, y eso es un hecho que ya lleva muchísimos años y no pueden mirar a otro lado. Y no tienen que esperar, como he comentado antes, a que haya un nuevo asesinato. Cada día se está asesinando las libertades de miles y miles de personas en el País Vasco. Jaime, casi se puede hablar de una limpieza étnica, ¿no?, encubierta. Pues sí, porque claro, en estos últimos 12 años más de 200.000 personas han salido. Y yo he salido provisionalmente, ¿no? Pero más de 200.000 personas, de vascos que han tenido que dejar allí el país aquel, y otros muchos que están pensando en dejarlo aquello, porque no es vivir, y la presión es constante, ¿no? Por ejemplo, usted puede ir, como pues tiene libertad para ir allí, porque que encuentra usted un trabajo allí, y que va usted allí, y si tiene ya una familia, pues en muchas zonas no va a encontrar para sus hijos un colegio en el que les enseñe en la línea A. ¿Qué significa la línea A? Que se enseñe pues, en castellano, en español, y el euskera y el vascunce como asignatura. Entonces, claro, pues entonces para sus hijos sería un fracaso, porque claro, unos hijos que reciben una enseñanza en un idioma que no hablan sus padres va a ser un fracaso. Eso ocurrió con los inmigrantes españoles cuando fueron a Alemania, que claro, los niños de los hijos españoles no podían avanzar en los estudios y eran un fracaso. Comparando, porque claro, cualquier duda del niño tiene que preguntar en su casa a los padres. Si los padres sí no hablan el idioma aquel, muy difícilmente pueden ser los padres ayudantes o maestros de segunda categoría para los padres para enseñarles, ¿no? Entonces ha habido efectivamente una limpieza étnica, y ya se han expulsado mucha gente, la otra gente vive con miedo, y lo que más extraño es que, por ejemplo, pues gente que ha ido de otras provincias actualmente vivan en ese ambiente de hostilidad en que vive, por ejemplo, en que para un nacionalista, ambiente de hostilidad, todo lo que significa España. Y para mí es una pena, es una tristeza de que uno que ha nacido en Jaén, o sus padres son de Jaén o de Andalucía o de cualquier parte de España, que estén allí viviendo y que el niño con 17, 18 años odie la tierra de sus padres, odie la tierra de sus abuelos. Eso es mal pájaro. Hay un refrán que dice que el pájaro que hace cacas en su nido es mal pájaro, ¿no? Y claro, odiar nunca, ¿no? Tendría que ser esta gente que está allí viviendo, tenía que ser pues eso, la gente de nexo, de unión, de todos los pueblos de España, que es la gran riqueza. Todos nos apoyamos, nos necesitamos todos, y entre todos formar pues esta gran riqueza que es España, ¿no? ¿Y desde dentro de la Iglesia se promociona, por decirlo de alguna manera, más a los párrocos afines al sector nacionalista? ¿O? Sí, claro, efectivamente, claro. Yo más o menos desde hace bastantes años, pues todos estos años he estado yo en una parroquia pequeña, ¿no? Para mí estaba más o menos
cerrado el paso para ir a otras parroquias mayores y tal, ¿no? Porque no tenía un perfil nacionalista. No me importaba, para mí era un hobby, pues estar en una parroquia pequeña, conocía a todos, etcétera, porque el trabajo fundamentalmente hacía en la enseñanza, ¿no? Me dedicó a dar clases en un instituto de secundaria y entonces pues venía a ser un complemento, como si fuese un hobby, estar en una parroquia pequeña y con mucha actividad religiosa. Maruri, ¿ha sido siempre un pueblo donde se ha vivido con esa acervada pasión en la vida política vasca o...? No, Maruri pues no tenía ningún trauma y más o menos yo estoy de lo más orgulloso que habrá sido Maruri uno de los únicos pueblos igual de donde no ha salido ningún terrorista, ni un pistolero. Y posiblemente que haya sido yo el causante o el responsable, entre comillas, el protagonista de por qué no ha salido de Maruri ningún terrorista, ¿no? Porque de mí nadie habrá recibido ánimos o fuerza para ser violento, para vivir un nacionalismo radical, sino que de mí han recibido siempre palabras de paz, tolerancia, respeto, que tenemos que respetarnos todos, recordando que efectivamente el viejo árbol de Guernica que daba frutos en todo el mundo. Y cuando un pueblo se cierra sobre sí mismo es acercarse a la muerte, que el pueblo tiene que abrirse y dar frutos en todo el mundo. ¿En la actualidad sigue usted con escolta o cuál es su situación? No, a Dios gracias, en Torre Don Jimeno aquí me encuentro muy a gusto, no tengo escolta, ni tampoco en Madrid prácticamente, ¿no? Cuando hay alguna cosa así, un vivir diario un poco inflexible o lo que sea, pues sí, ¿no? Pero no, tener una vida un poquito más variable, no tengo escolta, pero cuando voy al País Vasco sí. Miguel José, hemos visto pues en el último programa que hicimos con vosotros como profesores, pues lo decíamos antes, lo están pasando muy mal, es un claro ejemplo de esa limpieza étnica que hablamos antes. Ahora tenemos el ejemplo de un cura y también pues empresarios que han tenido que abandonar el País Vasco. ¿Creéis que esta situación que se está viendo le cala a la sociedad, al resto de españoles? ¿Son conscientes de lo que se está viviendo en el País Vasco o a los propios habitantes de esta comunidad? Yo creo que no, y de hecho por eso hacemos toda esta campaña que hacemos tanto aquí en Jaén como a nivel nacional. Hace poco tuvimos unas conferencias con Gochones en Sevilla porque no somos conscientes, porque no lo estamos viendo, porque los medios de comunicación nacionales no nos cuentan lo que nos tienen que contar de la realidad del País Vasco y porque normalmente la gente se asusta de aquella zona y no suele subir a aquella zona. Y cuando subes y no te implicas, no lo ves, pero cuando subes y te implicas y andas con la gente que va escoltada, te das cuenta lo que es ir con escolta. Y cuando te unes a esta gente, porque llega y dice, yo subí allí, aquello es muy bonito, allí no pasa nada. Claro, no pasa nada si tú no te mojas. Lo mismo que no le pasa a los nacionalistas. Y la sociedad no es consciente y parte de la responsabilidad la tenemos la sociedad. Y la sociedad somos los que le tenemos que decir a nuestros gobernantes qué es lo que tienen que hacer. Y nosotros no nos puede estar representando ningún partido, sea de las siglas que sea, si no están poniendo cartas sobre el asunto. No se puede admitir que se trate esto como incidente o como lo que pasó el otro día con Gochones, que es impresentable, como por protestar, porque estaba hablando Batasuna en un ayuntamiento que no tenía por qué estar hablando, porque está ilegalizado, la sacaron del pleno entre dos policías municipales. Eso es imperdonable, tanto de su partido, que no la hayan apoyado, como del mismo alcalde del PNV, ¿no? Entonces, mientras que nosotros no vayamos corrigiendo esto, y somos la sociedad, porque los políticos se mueven porque la sociedad pide y demanda, mientras que la sociedad no sea consciente de lo que hay y no demandemos nosotros, son un colectivo que es el 50% de la población del País Vasco la que está de esta manera, y las voces, como no se las demos nosotros de esta manera, no hay quien se las dé. A ver en qué televisiones nacionales estás viendo tú el tema este, si no ha sido la 2, que hemos visto a Gochones, que hemos visto a Jaime, qué programa hemos visto en la primera, qué programa vemos en Antena 3, en Telecinco, contando todas estas cosas, no sea que sea con las camaritas ocultas. A ellos hay que darle protagonismo, no tanta salsería rosa y demás, porque tenemos un gran problema aquí en España. Y parece que con el 11M hay mucha gente que se ha olvidado que tenemos un terrorismo que, aunque lleva un año sin matar, lleva silenciando las voces del 50% de la población vasca, y los españoles no lo podemos consentir.
José, ¿crees que ha cambiado algo la referencia que hacía Mari Carmen del 11M, todas las manifestaciones populares? ¿Eso ha servido para cambiar en algo la percepción de la sociedad? ¿Ha influido de alguna manera? Pues la verdad es que sí ha cambiado bastante, ¿no? Ha cambiado bastante porque parece ser que después del atentado del 11M, ETA ya no es tan mala. El 11M ha dejado un balance de 191 asesinatos, pero parece que tenemos la memoria muy corta y que a un padre, a un hermano, como soy yo en este caso, de asesinado, a cualquier familiar cuando le matan, como he comentado, a un hijo, le da igual que vaya solo por la calle que vaya acompañado con 190 personas. Un asesinato es un asesinato, se cometa de forma gradual y lenta a través de los años o de golpe, como ha pasado con el 11M. El 11M son 191 asesinatos y nosotros, la Asociación Víctimas del Terrorismo a nivel nacional, representamos no solamente un vagón con 191 asesinatos, como nosotros decimos, somos una cabeza de tren que llevamos otros 6 vagones más, que son casi los 1.300 asesinatos que hay, no solamente por ETA, sino por Grapo, grupos ultraderechistas, la Yihad y otros grupos terroristas que actuaron en otros años atrás, ¿no? Y lamentablemente ha dejado en muy buen lugar a ETA de tal forma de que hoy en día se habla solamente y exclusivamente del terrorismo islámico y dejando un poco en el olvido a las víctimas del terrorismo de ETA, no solamente a los asesinados, sino a las personas que todavía viven amenazados, acosados y están siendo perseguidos para que abandonen el País Vasco, con un único propósito, para dar el siguiente paso político, que es el, como yo lo llamo, el planillo Ibarretxe, cuyo objetivo es hacer una limpieza étnica de pensamiento de todas las personas que se opongan a este tipo de ideología fascista, nacionalista, como es la del PNV y sus adelatres, de tal forma de que en un futuro se pueda proyectar ante el resto de la sociedad de que ese plan tiene que ir adelante porque todos piensan como ellos. No olvidemos que ese plan está sustentado con casi 1.000 muertos, 7.500 heridos y cientos de miles de personas que han tenido que abandonar el País Vasco por falta de libertad. Y no podemos claudicar ante esas tentativas que tiene, en este caso, Ibarretxe, que próximamente la va a proponer en el mes de octubre. Y no olvidemos también que aún hoy en día, si realmente la sociedad estamos tan concienciados en lo que es el terrorismo, no tiene que dejar de sorprendernos de que ETA actualmente está sustentada por PNV, Izquierda Unida o Euskal Alkartasuna, porque al día de hoy HB, que es ETA, sigue en el Parlamento Vasco y siguen cobrando de los impuestos y siguen teniendo voz y voto. O sea, no olvidemos de que los terroristas, gracias a estos 3 partidos, tienen voz y voto en el Parlamento y realmente se está haciendo muy poco por cortarle la ala a este tipo de terrorismo. Siguen buscando argucias legales, ¿no?, para seguir pudiendo presentarse por un lado a las elecciones, para seguir teniendo representación en las diferentes instituciones. No sé si siguen teniendo de alguna forma el apoyo de PNV e Izquierda Unida para poder estar con representatividad en las instituciones vascas. ¿Quién? Te pregunto. ¿Cuál? ¿Los de ETA? Sí, no, el brazo político. Sí. Es decir, los de ETA, los mejores abogados defensores que tiene son el PNV, EA, Izquierda Unida. Esos son los que se oponen totalmente a mandarles a casa del Parlamento Vasco. Ha habido ya una orden, un juicio, una sentencia por parte del Tribunal Supremo de que efectivamente tiene que ilegalizarse el partido Batasuna y se oponen totalmente de que el Parlamento Vasco es autónomo y el Parlamento Vasco no tiene ninguna fuerza, ninguna vida si no está totalmente unida con el Parlamento Español, de donde recibe la vida, la democracia, un sentido político, una legalidad es del Parlamento Español. Entonces, pues, ¿qué ocurre ahí? Que son los defensores los que se oponen totalmente a que el Batasuna sea ilegalizada y encuentra los mejores apoyos en el PNV. Haciendo un ejercicio de autocrítica, ¿qué cree Jaime que debería cambiar desde el seno de la Iglesia, de los medios de comunicación, desde los diferentes grupos políticos para intentar cambiar todo esto? Sí, pues en primer lugar hacer una autocrítica.
La Iglesia vasca, como el gobierno vasco, lo que sea, hacer una crítica y darse cuenta de que la sociedad es plural, que no solamente son nacionalistas, sino hay gente que no es nacionalista, mucha gente en los votos. Y si hubiese libertad, habría más gente no nacionalista. Bueno, en segundo lugar, no se puede llevar el Evangelio, intentar proclamar el Evangelio mientras los derechos fundamentales de la persona humana, con el derecho a la vida, expresarse libremente, no se respeten. Por tanto, la Iglesia, su primera misión, tendría que efectivamente conseguir que efectivamente los derechos humanos se respeten. Y una vez que se respeten y se vivan esos derechos humanos con toda libertad, entonces sí se puede empezar ya a predicar el Evangelio. ¿Qué ocurre en muchos países, por ejemplo, pues de África y de la América hispana, por ejemplo, ¿no? Incluso los de la teología de la liberación y tal, ¿no? ¿Por qué reaccionaban de que en un país donde había total corrupción, total injusticia, total miseria, las tierras en manos de unos pocos hombres y la mayor miseria? ¿Cómo vas a empezar hablando del pecado original y de la situación, etcétera, etcétera? Primeramente tienes que establecer una justicia, ¿no? Y de ahí que había que liberar de esa situación, había que sacar de esa situación de injusticia en la que vivían poblaciones importantes en toda América Hispana, en toda África. Entonces sí que una vez que ya has conseguido establecer unos mínimos, establecer como si fuese una infraestructura, entonces puedes empezar ya a predicar el Evangelio, si no, no tiene valor. José María Carmen, ¿y en los partidos políticos qué podríamos hacer o luchar la sociedad, como habéis dicho antes, para intentar cambiar? Pues la verdad, primero y principal es, como dice Jaime, que hay que mirarse unos ombligos y tienen que ver en lo que están fallando. PNV, Euskal Kartasuna son partidos nacionalistas y no por ello hay que entender que lo que están haciendo lo están haciendo bien. Hay otros partidos nacionalistas en otras regiones de España que reivindican lo que ellos piensan y lo reivindican de otras maneras. Bien, Izquierda Unida, su postura ni la entiendo, porque no es un partido nacionalista y tenemos entendido que es un partido nacional, con lo cual me da a pensar que es porque tienen a gente allí gobernando y los sillones están muy cómodos. Tienen que ser como esto, ¿no? Pero la verdad es que tienen que hacer un ejercicio de democracia y pensar que hay mucha gente que ya no está aquí porque hay a unos señores se le antojó un día empezar a matar. Y no hay que irse a la memoria histórica que nos cuentan y demás, no, desde el año 63. Lo primero que mató ETA fue una niña con 3 años. El último atentado de ETA fueron 2 policías nacionales en el año 2003. Y no se puede construir nada sobre eso. O sea, hay que pensar que tiene que haber justicia y ellos tienen que luchar contra el terrorismo con todo el peso del Estado de Derecho. Mientras que haya solamente un resquicio por donde se puedan meter, por ahí va a entrar ETA, va a entrar terrorismo, llamémoslo así. Y mientras que ellos no cambien y no piensen en la vida por encima de unas siglas políticas o de una idea, entre comillas, para mí nada respetable, pues la verdad que seguiremos pasando por los años conforme lo estamos pasando. En Torre Don Jimeno se puede decir aquí, pues respiramos aires de libertad, se puede decir aquí con toda claridad, de que el descerebrado que han detenido o dos con 20 y tantos años, ¿qué saben estos de libertad? Si esos han vivido, han nacido en la democracia, etcétera, etcétera, ¿no? Porque otros pueden decir, hemos nacido en la época de la dictadura, etcétera, ¿no? De la democracia han tenido de todo, etcétera, etcétera, ¿no? Y que vienen igual con 500 kilos de bombas para poner en cualquier sitio en Madrid, ¿no? Esta gente, desgracia, estos son unos descerebrados. ¿Quiénes son los responsables? Vamos a ser un poquito claros, ¿no? Son las autoridades civiles y religiosas, que ha hecho posible que ese chaval reciba esa educación de odio para traer 500 kilos de bomba que pueden hacer la mayor barbaridad. Y la historia les va a juzgar a los responsables del gobierno actual y a los responsables de la Iglesia, que son los responsables morales de que efectivamente se hayan cometido tantísimas barbaridades. No hace falta que uno mismo haya puesto las bombas, sino que haya tenido una cierta autoridad ante esas personas que han puesto las bombas, una cierta autoridad moral, y alguien tiene, las autoridades
políticas como las religiosas, y son responsables, por tanto, de los crímenes de ETA que la historia les va a exigir. ¿Existen elementos que nos puedan hacer pensar en modo optimista que todavía tiene futuro el País Vasco, que toda esta situación se puede solucionar de alguna forma? Sí, yo he dicho más de una ocasión, hay que pasar por una generación y en esa generación dedicar todo el interés. Como el mayor problema es el del terrorismo, la falta de libertad, poner todo interés por parte de las jerarquías políticas religiosas y vamos a educar a los jóvenes en la paz, en la tolerancia, en el respeto, en el amor, en la solidaridad, en quitar el odio. Entonces sí que tal. Porque mientras que los jovencitos reciban la educación de que efectivamente todo lo que significa España es malo, entonces aún seguiremos con posibles terroristas. Y van a ser esos jovencitos, van a ser las víctimas, además de las víctimas que van a ser los que van a pagar después de cualquier barbaridad, pero esos van a ser las víctimas de esa mala educación, de esa intolerancia, de ese dejar que es obligación de las autoridades el educar por la paz, etcétera, etcétera, ¿no? El gobierno vasco gasta muchísimos millones en educar en otras cosas, en intoxicar nacionalísticamente a la población. Es una vergüenza lo que se ve en la televisión, en las televisiones vascas, dos televisiones en las que continuamente es una intoxicación nacionalista. Vamos a cambiar esa política y vamos a dar imágenes y dar una cultura de tolerancia, de paz, de democracia, de respeto. Entonces sí que podemos ser optimistas y yo creo que en muy pocos años podemos empezar ya a gozar, o podríamos empezar a gozar de la paz y de la libertad. ¿Y qué va a ser eso? Sería entonces un gran éxito para todos. José, el hecho de que Jaime pueda estar, por ejemplo, aquí con nosotros en Tosir RTV, en Torredonjimeno, entra dentro de esa serie de actividades que organizáis, ¿no?, en la asociación. Ya tuvimos también aquí hace un tiempo a Gochone Mora. ¿Tenéis pensado hacer más actividades de este tipo? Sí, bueno, la próxima actividad que vamos a realizar va a ser el día 23 de este mes, que se va a realizar en Jaén, en el Teatro de Arimelia, un concierto por la Filarmónica, ¿no?, del Conservatorio, donde se va a realizar un concierto cuya recaudación va a ir destinada a una gestión que va a realizar Farmacéuticos Sin Frontera, para ayudar a estas personas, sobre todo en especial la del 11M, que después del atentado pues, bueno, han dejado una situación precaria, económica, donde el medicamento en algunos casos no están subvencionados por la Seguridad Social y necesitan ayuda. Entonces ese dinero va a ir destinado a esta familia. Y posteriormente tenemos uno de los programas de apoyo a concejales amenazados y perseguidos por el terrorismo. En este caso vamos a traer unos concejales tanto del PSOE como del Partido Popular, lo vamos a traer unos días aquí a la provincia de Jaén, y donde, bueno, aparte de desconectar un poco de lo que es el día a día, de tener que estar viviendo con escolta, de desarrollar sus labores normales, pues además de ello van a contarnos su experiencia en distintos programas de televisión y conferencias que se van a realizar. Esos son a corto plazo uno de los próximos proyectos que vamos a realizar. En ese sentido, al hilo de lo que tú decías, hace poco leía que había un cierto debate por la situación que se vive en la estación de Atocha, ¿no?, de que haya excesivos recuerdos, sobre todo para los trabajadores. Se hablaba de crear un monumento a las víctimas. No sé si opináis. En eso he estado yo porque, como sabéis, desde que llegó el 11M, se queja mucho de que no ven por aquí, pero es que ando mucho por Madrid. Entonces resulta que sí, que se está creando por medio de Renfe, se está creando un espacio que se llama Espacio de Palabras, se llama. Lo presentarán en breve y se van a quitar las velas porque la verdad trae demasiados recuerdos, es muchísimo el peligro que hay, ya no hay la cantidad de velas como cuando nos acompañasteis vosotros, la audiencia que estuvimos allí. Pero de hecho, para que sea el espacio de palabra y cualquier persona pueda dejar allí su mensaje, porque se trasladará a Internet. Nosotros, la Asociación Víctimas del Terrorismo, lo que le hemos cedido a Renfe ha sido el himno a la víctima del terrorismo, que no lo hizo Manolo Carrasco, no el Triunfito, sino el pianista.
y sí ya se está haciendo, pero tanto para Atocha como para Santa Eugenia como para El Pozo. Esos espacios de palabra estarán creados dentro de las estaciones para que cualquier familiar, cualquier persona que quiera ir a dejar su recuerdo allí lo pueda hacer, pero de una manera que no cree problemas. Ni problemas físicos ni problemas psicológicos a nadie, ¿no? Se hará por medio de internet y puedes dejar tu mano y enviar mensajes que cualquiera desde nuestra casa podremos acceder a ellos por la página web de Renfe. Pues muy bien, Jaime, Mari Carmen, José, no sé si queréis añadir algo más. Pues nada, pues aprovechar ahora para saludar con todo cariño a todos los televidentes de Torredonjimeno. Agradecer también que tenéis un gran alcalde, en el sentido de que hoy he tenido la suerte de ser recibido por él en el ayuntamiento. Veo que está con mucho interés por hacer las cosas bien y sobre todo pues un hombre muy sensible ante el dolor de las víctimas, que me ha dicho que van a presentar el proyecto esta semana próximamente. Un monumento que va a ser de los más importantes de todo el mundo, en un sitio estupendo, y que para que efectivamente nadie se olvide nunca de las víctimas del terrorismo, que eso sería ya lo peor que podía hacer un pueblo, olvidarse de las víctimas del terrorismo. Perdonar sí, pero olvidarse nunca. Y entonces, pues yo doy, en nombre de las personas que estamos apoyando a las víctimas del terrorismo, le doy muchísimas gracias al alcalde, a don Javier, por llevar a cabo esta obra, que va a ser una de las obras de la que va a estar orgulloso, de que efectivamente en Torredonjimeno se conserve uno de los monumentos más bonitos y más hermosos de todo el mundo a las víctimas del terrorismo. Nada más. Muchas gracias, don Jaime Larrinaga. José. Yo lo que quisiera agradecer enormemente a mi pueblo, a Torredonjimeno, el hecho de que tenga la acogida a este monumento, a este monolito, porque bueno, nosotros en especial por tener a tanto a mi hermano como a mis dos sobrinas, como otro señor que también haya asesinado aquí y 7 heridos, pues me llena de orgullo de que el pueblo se vuelque en este proyecto y que realmente este reconocimiento se haga desde aquí, de Andalucía, de un pueblo tan pequeño, en solidaridad con las víctimas del terrorismo, y es digno de agradecer y agradecer al pueblo entero todo el apoyo que nos está dando. Carmen. Pues nada, sigo sumándome a los agradecimientos y sobre todo a esta casa, que cada vez que llamamos a la puerta, pues nos abre la puerta para que podamos traer a una persona, bien en la persona de Jaime, la persona de Gochone, porque estáis haciendo con nosotros que demos 10 conferencias. Lo hablábamos con Jaime porque es difícil mover a la gente de su casa, pero es más meterse por la pantalla de televisión, y creo que es muy importante la labor que estáis haciendo desde aquí, desde una televisión local que parece que apenas se puede hacer nada, pues estáis haciendo una labor encomiable, y desde la asociación, y daros las gracias personalmente. Aportamos nuestro pequeño granito de arena, que puede ser poco o mucho, pero que siempre ayuda a hacer granero. Gracias a los tres, Jaime, José, Mari Carmen, por haber estado aquí. Buenas noches a los tres. Y gracias también a todos ustedes, los telespectadores, que cada día, siguiendo este espacio, a la hora de la verdad, hacen posible que lleguemos a sus casas con temas políticos, sociales, culturales, que siempre son de interés para Torredonjimeno. Gracias por su atención y pasen una muy buena noche.